A ver, Carl Jung. Cuando escuchamos ese nombre, enseguida pensamos en arquetipos, en sueños, en las profundidades de la psique, ¿verdad? Pero ¿qué tal si les cuento que antes de ser ese gigante de la psicología que conocemos, fue un joven médico que empezó su carrera tomando una decisión que en su momento era, sinceramente, inexplicable? Esa es la pregunta central de todo esto. Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el año 1900. En plena era del vapor y del acero, la mente humana seguía siendo un territorio tan salvaje e inexplorado como la selva más profunda. Entonces, ¿cómo es que un hombre de ciencia termina metido de cabeza investigando lo oculto? Bueno, la respuesta curiosamente empieza en su propia casa y con un momento que lo cambió todo. Miren, Jung creció en una atmósfera muy particular. En casa de su abuelo materno, el mundo de los espíritus no era una fantasía, para nada, era una realidad del día a día. A pesar de eso, en la universidad, Jung era un científico súper pragmático, enfocado en una carrera en anatomía. Pero todo cambió leyendo un libro de texto para sus exámenes finales. La psiquiatría se le apareció como el campo perfecto donde lo biológico y lo espiritual chocaban. Y con esa revelación su camino dio un giro de 180 grados. Se fue directo a Burgholzli, que era el epicentro de la psiquiatría científica de la época. Pensemos un segundo en esto. Su carta de presentación al mundo de la ciencia no fue un estudio sobre neurología, no, fue una investigación sobre espiritismo. O sea, en lugar de huir de ese pasado familiar tan extraño, lo abrazó por completo y lo convirtió en su primer laboratorio. Para entender lo audaz que fue Jung, tenemos que ver cómo estaba la psiquiatría en ese momento. Era básicamente un campo de batalla intelectual con dos bandos muy claros. Por un lado, estaban los somaticistas. Para ellos, la mente era el cerebro. Punto. Una máquina. Si algo fallaba, la causa tenía que ser física. Una lesión, una enfermedad, algo que se pudiera ver en un microscopio. Pero, por otro lado, estaban haciendo una nueva corriente. La psicología dinámica, que exploraba cosas que la visión de la máquina no podía explicar. Pacientes con parálisis sin ninguna causa física. Gente que bajo hipnosis revelaba otra personalidad. Este era el mundo de Charcot y de un tal Sigmund Freud que empezaba a hacer ruido. Era obvio que algo más profundo estaba pasando en la mente. Y justo en medio de este debate, Jung entra en la sala de espiritismo. Pero ojo, no como un creyente, sino como un científico con su libreta en mano y, por así decirlo, un bisturí metafórico. Y esta familiaridad con lo extraño era su superpoder. Jung no miraba estos fenómenos con miedo o con burla. Su crianza tan única le permitió observarlos con la curiosidad fría y metódica de un investigador. El sujeto de su tesis fue nada más y nada menos que su prima de 15 años, a quien llamó SW. Durante 2 años, Jung documentó las sesiones con un rigor impresionante. Vio cómo entraba en trance, cómo su mano escribía mensajes de supuestos espíritus y cómo de ellas salían personalidades totalmente distintas, una muy seria y moralista, otra súper coqueta y habladora. Incluso canalizó todo un sistema cosmológico, una especie de ciencia mística con sus propias leyes. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. La conclusión de Jung. No gritó, son fantasmas, pero tampoco es un fraude. Él propuso una tercera vía. Dijo, a ver, estos espíritus en realidad son facetas de una personalidad subconsciente. Son partes de la propia mente de mi prima, fragmentadas, autónomas, que salen a la luz en esos estados de trance. Estaba aplicando un marco psicológico a un fenómeno paranormal. Claro que la tesis fue solo el principio. Jung se dio cuenta de que para explorar ese mundo oculto de la mente, necesitaba una herramienta más precisa que una sesión de espiritismo. Y la encontró, en el laboratorio. En la clínica Burgholzli, Jung y su equipo perfeccionaron el experimento de asociación de palabras. El método era simple, pero brillante. Le decían a un paciente una palabra, por ejemplo, agua, cuchillo o familia, y medían con un cronómetro cuánto tardaba en responder y qué respondía. La clave no era la respuesta en sí, sino las fallas. ¿Por qué alguien tarda 5 segundos en responder a la palabra madre, pero solo 1 segundo para todas las demás? Ahí había algo. Esas dudas, esas reacciones extrañas, apuntaban directo a lo que Jung llamó un complejo afectivamente acentuado. Pensemos en ello como una herida psicológica oculta, un nudo de energía emocional que está bajo la superficie. La palabra que se le dice toca esa herida y la mente reacciona, se bloquea o se va por otro lado. Por primera vez existía una forma experimental, medible, de detectar las estructuras del inconsciente. Era como tener un mapa de las zonas calientes de la psique.
El trabajo de Jung con los complejos demostró que la mente inconsciente guarda información y nos afecta sin que nos demos cuenta. Un ejemplo increíble de este poder es la criptomnesia, un concepto que él exploró y que nos muestra cómo la mente nos puede jugar una de las pasadas más extrañas. Fíjense en esta comparación. A la izquierda, un pasaje de la obra maestra de Nietzsche, Así habló Zaratustra, y a la derecha, un extracto de un diario de navegación del siglo XVII, que probablemente Nietzsche leyó en su juventud y olvidó por completo. La similitud es impresionante. Nietzsche no plagió, para nada. Su mente, en un momento de éxtasis creativo, sacó un recuerdo olvidado del archivo y se lo presentó como si fuera una idea completamente nueva y original. Eso, exactamente, es la criptomnesia, la prueba de que nuestro inconsciente es como un archivo gigantesco que guarda experiencias que juraríamos haber olvidado. Y a veces ese archivo nos devuelve información, pero sin la etiqueta que dice recuerdo. Esto nos muestra que el inconsciente no es solo un baúl de traumas, sino también una fuente de creatividad, aunque a veces sea una creatividad prestada. Bien, entonces, ¿cómo se conecta todo? ¿Cómo pasamos de sesiones de espiritismo y experimentos con palabras a esas grandes teorías que cambiaron la psicología para siempre? Aquí podemos ver la escalera. La sesión de espiritismo le dio la idea de que hay personalidades autónomas en el inconsciente. El experimento de asociación de palabras le dio la herramienta para mapear esas estructuras, los complejos. Este trabajo experimental le dio la confianza para, primero, validar y luego expandir las ideas de Freud, y a partir de ahí, todo su edificio conceptual, arquetipos, inconsciente colectivo, todo se construyó sobre esa base científica rigurosa, aunque haya tenido un origen tan poco ortodoxo. Y aquí está la clave de todo el asunto. Jung no abandonó la ciencia para irse al oculto, hizo exactamente lo contrario, arrastró lo oculto al laboratorio, le aplicó el método científico a los fenómenos que la ciencia de su tiempo simplemente despreciaba. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia de Jung nos enseña que, a veces, las fronteras de la ciencia se expanden no ignorando los misterios, sino mirándolos de frente, con herramientas nuevas y una mente abierta. Nos hace preguntarnos, ¿qué fenómenos extraños de nuestro tiempo, que hoy son descartados, podrían ser el campo de estudio para los científicos del mañana?